Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gladys Medina, pertenezco al campus de San Pedro Sula de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Muy buenas noches, licenciada Kalia Mejía. A continuación voy a desarrollar el proyecto de la clase Teorías de la Personalidad, el cual sería describir los conceptos y puntos de vista de cada uno de los teóricos. A continuación diré los 6 temas de los cuales se van a hablar en este video, el cual sería Introducción a la Personalidad, el psicoanálisis clásico, psicología analítica, psicología individual, desarrollo psicosocial y psicoanálisis interpersonal de Horney. Introducción a la psicología de la personalidad. Gordon Allport fue uno de los psicólogos norteamericanos que se dedicó al estudio de la personalidad. De hecho, frecuentemente se habla de él como uno de los personajes claves del desarrollo de la psicología de la personalidad. No estaba de acuerdo ni con la escuela psicoanalista ni con la escuela conductista, ya que pensaba que la primera estudiaba al ser humano desde un nivel muy profundo y la segunda lo hacía desde un nivel muy superficial. Es originario de la ciudad de Montezuma, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Nació el 11 de noviembre de 1897 y murió el 9 de octubre de 1967 en Cambridge, Massachusetts. Uno de los puntos de vista que tenía Gordon Allport era que la personalidad es un conjunto de características cognitivas, volitivas y físicas que determinan la conducta habitual de una persona y lo hace diferente a los demás. Personalmente, yo creo que cada persona es única y que tiene características diferentes a los demás. Allport definía la personalidad como un constructo psicológico que se difiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona o a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. ¿Qué es consistencia de personalidad? Ser consistente significa que tu carácter, actitud y conducta se mantienen estables durante largo tiempo. Allport también hablaba de lo que era la consistencia de la personalidad. Él decía que ser consistente significaba que el carácter de una persona o la actitud o conducta se mantenían estables por un periodo de tiempo. Mi punto de vista de la personalidad es que es un conjunto de características cognitivas, evolutivas, físicas que determinan la conducta de un individuo, la forma de ser, la forma de cómo se relaciona con las demás personas, su comportamiento, su forma de hablar, cómo se expresa. La personalidad es bien variada en cada una de las personas. El psicoanálisis clásico es un método creado por el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud. Él nació en el año 1856 y murió en el año 1939. El psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. También se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Algunos de los conceptos de Sigmund Freud fue el complejo de Edipo. Se refiere al conjunto de sentimientos ambivalentes, incluidos algunos del índole sexual, entre padre e hijos y hermanos. La elección de esta expresión se debe a la mitología griega. La historia de Edipo narra que mató a su padre y se casó con su madre sin saberlo. También Sigmund creó los conceptos del ello, el yo y el superyo. Estos 3 términos, que pertenecen a los últimos trabajos de Freud, dividen la mente humana en 3 partes, así como el ello es la parte más impulsiva que facilita las necesidades básicas y se guía por el principio del placer, buscando la gratificación inmediata. Por otro lado está el yo, que actúa de guardián y frena al ello, con la realidad como su condicionante, mientras que el superyo aparece a partir de los 5 años y se refiere a la moral. Consciente, preconsciente e inconsciente. La mente se divide en 3 niveles. La más evidente es el consciente, que incluye todo en lo que nos damos cuenta. El preconsciente, que representa la memoria ordinaria, acudimos a ella para rescatar información. El inconsciente, que guarda pensamientos y sentimientos menos aceptados. Uno de los puntos de vista de Sigmund Freud era el inicio del placer, y él decía: los niños son completamente egoístas, sienten sus necesidades intensamente y luchan rudamente para satisfacerlas.
Para darle una explicación a esto, él mismo decía, el principio del placer postula que el aparato anímico busca como fin alcanzar placer y evitar el disgusto, y así complacer las necesidades biológicas y psicológicas. El placer es la fuerza que guía el proceso de identificación de una persona. Otro de los puntos de vista de Sigmund Freud eran las pulsiones. Él decía, las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peor forma. Existe en el ser humano estímulos internos que son constantes y que a diferencia del hambre no pueden ser aplacadas a través de una interacción con algo exterior, como ya sea comer. Esto quiere decir que los sentimientos no pueden ser aplastados ni ser callados durante mucho tiempo, porque de una u otra forma se van a expresar, ya sea con una depresión, con ataques de pánico o con ansiedad. Psicología analítica. Carl Gustav Jung nació en Westville, Suiza, el 26 de julio de 1875 y murió el 6 de junio de 1961. Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave de la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela Psicológica Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Fundamental. Uno de los conceptos más importantes de Jung era el sí mismo, que él se refería a esto como la imagen relacionada que conduce a la unión del sistema psíquico consciente con el inconsciente, en un punto central común llamado self o sí mismo. Señala la última etapa del sendero de la individualización, camino que Jung también llama formación del sí mismo, el cual conduce al hombre a su plenitud. Uno de los puntos de vista de Jung es que todos los individuos pueden elegir ser introvertidos o extrovertidos, lo cual se mantiene a lo largo de la vida. También pueden tomar parte de las funciones psíquicas, las cuales son los pensamientos, sentimientos, sensaciones e intuición. De esta forma los individuos pueden tener una identidad propia y única, al tener la capacidad de elegir su forma de ser. Otro de los puntos de vista de Jung fue que el contenido psíquico colectivo y las características físicas son heredadas por nuestros padres y abuelos. Esto nos hace más vulnerables de padecer cualquier trastorno o enfermedad que nuestros padres o abuelos hayan padecido. Se entiende de los estudios de Jung que no le interesó la infancia de los individuos, pero le interesó la edad adulta. En este caso, yo no estoy completamente de acuerdo con Jung, ya que yo sí creo que se debe de estudiar a una persona desde su niñez para así lograr ver qué trastornos o qué enfermedades pueda padecer a largo plazo. Pienso de que las enfermedades o la mayoría de los trastornos provienen de la infancia. Se pueden evitar en la infancia y que la infancia se debe de estudiar. Una de mis conclusiones personales es que es muy fundamental poder desarrollar el sí mismo y tener el control de nuestros actos y emociones, logrando reconocerlas y poder controlarlas de forma que sea beneficioso para nosotros mismos y para los demás, ya que si logramos equilibrar el consciente y el inconsciente podemos desarrollar una personalidad más sana y productiva. Psicología individual. Uno de los teóricos fue Alfred Adler. Él nació en Viena, Australia, el 7 de febrero de 1870 y murió en Escocia el 28 de mayo de 1937. Fue un médico psicoterapeuta, fundador de la escuela conocida como psicología individual. Fue también un colaborador de Sigmund Freud y cofundador de su grupo, pero se apartó tempranamente de él en 1911. Puso una línea sobre los distintos puntos de la teoría psicodinámica. Uno de los conceptos que Adler manejó fueron los complejos de inferioridad y de superioridad como ejes de su corriente. Se describe el complejo de inferioridad cuando una persona se siente de menor valor que los demás, lo cual normalmente sucede en forma inconsciente y lleva a los individuos afligidos a sobrecompensarlo. Y con respecto al complejo de superioridad, Adler consideraba que es un mecanismo inconsciente neurológico en el cual el individuo trata de compensar sus sentimientos de inferioridad y lo hace resaltando aquellas cualidades en las que él sobresale.
Uno de los puntos de vista de Adler es que él creía que la preocupación social no era una cuestión simplemente adquirida o aprendida, era una combinación de ambas, es decir, está basada en la disposición innata, pero debe de ser estimulada para la sobrevivencia. Esto lo podemos observar cuando un bebé llora en la sala de neonatología, todos los demás empiezan a llorar, o también cuando nosotros logramos entrar a una habitación donde todos están riendo, nosotros también comenzamos a sonreír. Otro de los puntos de vista de Alfred fue la protesta masculina. Él observaba algo bastante obvio en su cultura, lo cual era que los chicos estaban situados en una posición más ventajosa que las chicas, ya que ellos deseaban de forma desesperada parecer más fuertes y agresivos. Mi conclusión con Alfred Adler es que sí estoy de acuerdo con su teoría, ya que yo sí creo que las personas somos seres humanos sociables y que se nos desarrolla en el transcurso de nuestra infancia. Desarrollo psicosocial. Erik Erikson nació el 15 de junio de 1902 en Alemania y murió el 12 de mayo de 1994 en Massachusetts, Estados Unidos. Fue un psicoanalista estadounidense de origen alemán, destacado por sus contribuciones en psicología del desarrollo. Fue discípulo de Freud, pero discrepó con él en dos aspectos básicos. El primero era que él pensaba que las personas son seres activos, de los cuales buscan adaptarse a un ambiente, más que pasivos esclavos de los impulsos, y por otra parte otorgaba mayor importancia a Freud a las influencias culturales. Uno de los conceptos que elaboró fue la teoría del desarrollo de la personalidad, a la que denominó teoría psicosocial. En ella describe 8 etapas del ciclo vital o estadios psicosociales, crisis o conflictos en el desarrollo de la vida a las que han de enfrentar las personas. La primera, confianza básica versus desconfianza. La segunda, autonomía versus vergüenza y duda. La tercera, iniciativa versus culpa. La cuarta, laboriosidad versus inferioridad. La quinta, búsqueda de identidad versus difusión de la identidad. La sexta, integridad frente a aislamiento. La séptima, generatividad frente a estancamiento. La octava, integridad frente a desesperación. Uno de los puntos de vista de Erikson era incrementar el entendimiento del yo con una fuerza intensa, vital y positiva, como una capacidad organizadora del individuo con poder de reconciliar las fuerzas sintónicas y las distónicas, así como los de solucionar la crisis que surgen del contexto genérico, cultural e histórico de cada individuo. También explicó profundamente las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social del desarrollo psicosocial. Extendió el concepto del desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la vida, de la infancia hasta la vejez. Estoy completamente de acuerdo con Erikson, con su teoría del desarrollo de la personalidad y la teoría psicosocial, ya que creo que todos debemos de superar las etapas de conflicto en el desarrollo de nuestra vida. Psicoanálisis interpersonal. Karen Horney nació en Hamburgo en el año de 1885 y murió en Nueva York en el año de 1952. Psiquiatra estadounidense de origen alemán, estudió en las universidades de Friburgo y Berlín, fundadora del Instituto Americano de Psicoanálisis en el año de 1934 en Nueva York. Karen Horney fue una de las destacadas exponentes de la escuela psicoanalítica culturalista, a la que pertenecen autores como Erich Fromm y Henry Sullivan. Combatió las ideas de Freud sobre la sexualidad femenina y desarrolló sus propias teorías sobre el origen de ciertas neurosis. Uno de los puntos de vista de Horney era que creía que muchos de los problemas psíquicos tenían su origen en la infancia, haciendo especial hincapié en la cultura y pautas establecidas del comportamiento de la comunidad en la que el individuo había vivido, las cuales estarían muy relacionadas con estos trastornos, frente al innatismo y genetismo del psicoanálisis freudiano. Horney desarrolló una teoría que lleva su nombre, que constituye una elaboración teórica alternativa de los postulados freudianos.
Destaca también por su teoría de la personalidad, en la que considera el individuo de forma holística, como una unidad dentro de un marco social, influyendo y siendo influido por su ambiente. Así, según esta autora, la personalidad consiste en atributos que caracterizan a la organización constantemente cambiante del individuo. Cada atributo es creado por el individuo y actúa simultáneamente sobre él, exigiendo satisfacción y produciendo esfuerzo o presionando a la actuación. En opinión de Horney, estos atributos son aprendidos en la familia. Personalmente me siento muy identificada con Horney. La verdad que su teoría me parece bastante lógica, bastante entendible, por decirlo de alguna forma, y la verdad que si me preguntan por los demás teóricos y Horney, prefiero a Horney. Les estoy muy agradecido por su atención a este video. Muchas gracias, licenciada, y muchas gracias, compañeros.